Bé, bon dia a tothom. Buenos días, Pilar, des Buenos d'Alicante. días. Si us sembla, començarem aquesta jornada que organitzem avui des de l'Escola Agrària i Alimentària de l'Empordà, una jornada que porta per títol Auditories de responsabilitat social en el sector de la indústria alimentària, una jornada que una vegada més s'emmarca dins del PAT, el Pla Anual de Transferència Tecnològica del 2022, en què us volem presentar una pinzellada sobre les auditories de responsabilitat social, que són una pràctica habitual en països com Estats Units, el Regne Unit, Alemanya i d'altres llocs, però que encara són força incipients en el nostre territori, tot i que mica en mica van agafant volada i van agafant importància. Avui contem amb nosaltres amb la presència de la Pilar Orden. Ella és responsable de SGS, empresa que es dedica a assessorar i auditar en aquest tipus d'auditories de responsabilitat social i que ens farà una pinzellada de quins esquemes de certificació hi ha, en què consisteixen, etc etc. Com sempre, ens veiem a través de la pantalla, ens veiem en línia. No ens podem veure en persona, per tant no us podem veure i no us podem sentir, però això no vol dir que no pugueu interactuar amb nosaltres. Per tant, al llarg de la jornada teniu disponible aquí sota les nostres imatges un xat on podeu fer-nos arribar les vostres preguntes, les vostres observacions, les vostres curiositats. Per tant, el que farem primer és sentir a la Pilar com ens fa aquesta presentació que després podreu veure i podreu consultar a través de la web del RuralCat, com sempre. Totes les presentacions de les jornades PAT estan disponibles a la web del RuralCat. Primer la sentirem amb ella i mentrestant anirem recollint les vostres qüestions, les vostres preguntes i en finalitzar farem aquest torn de preguntes per dintre de la mesura del possible que la Pilar ens contesti. Pilar, vamos a empezar con tu charla y luego intentaremos contestar las preguntas dentro de la medida de lo posible. Lo que sepamos lo contestaremos y lo que no se quedará para pensarlo con más detenimiento. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues nada, Pilar, por mi parte nada más. Te dejo la pantalla toda tuya y nos vemos en un ratito. De acuerdo. Muy bien, pues buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de presentaros y daros una pequeña pincelada de lo que son las auditorías sociales. Auditorías que cada vez se demandan más, como os han comentado. A mí estas jornadas me gusta hacerlas in situ. Desde una cámara es más complicado porque no se os ve, pero bueno, voy a intentar transmitiros y aclararos todas las dudas que generan estas auditorías. Cuando nos preguntan por auditorías de responsabilidad social, nos pueden indicar muchas de las metodologías que aquí vemos. Siglas que en muchas ocasiones no sabemos lo que significan. Parece que estamos obligados a entender lo que son las siglas y a veces no sabemos lo que nos van a aportar o lo que van a significar. Voy a tratar de explicaros estos esquemas, ver cuáles son los más requeridos, cuál os interesa más a vuestras organizaciones y así entender cuál de ellos nos puede interesar más. Hoy en día se nos habla mucho de la Agenda 2030 y del cumplimiento de los ODS. No quería dejar escapar la oportunidad para informaros que las auditorías de responsabilidad social pueden ayudarnos a monitorizar y mejorar el cumplimiento de los mismos. Como veis, las auditorías sociales están englobadas aquí dentro de los objetivos de ODS. Con esto lo que quiero decir es que las auditorías de responsabilidad social no se tienen que ver como algo apartado de todo este quesitos que se nos están englobando hoy en día. Muy bien, si buscamos el significado de responsabilidad social, que es lo primero que tenemos que entender, es una forma de dirigir las empresas, basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades, medio ambiente y sobre la sociedad en general.
¿Quién está interesado? ¿En qué nos afecta? Cada vez tenemos más grupos de interés que están interesados no solo en la calidad, sino también quién lo fabrica, dónde, qué materias primas se utilizan. ¿Los trabajadores son tratados bien? ¿Se cumple con la legislación? El consumidor final no es ajeno a todas estas preguntas. Todo esto afecta a la reputación, a la marca que tanto queremos fortalecer, cuidar y que se nos puede ver muy afectada por una mala reputación. Hoy en día salir en redes sociales nos puede hacer un gran daño a nuestra marca. Perdón. ¿Qué se verifica en las auditorías sociales? Como veis, hay 4 pilares fundamentales que se verifican durante estas auditorías. Tema laboral, tema medio ambiente, tema seguridad y salud y la ética empresarial. 4 pilares fundamentales en estas auditorías. Estamos muy acostumbrados a hacer auditorías de alimentación, de calidad, ISO 14000, BERCE, IFS, pero cuando un auditor entra a nuestras instalaciones, a nuestra organización y empieza a pedirnos documentación sobre nóminas, contratos, seguros sociales, aquí como que parece que nos da un poquito más de miedo. Por eso son auditorías complicadas en las que el auditor tiene que tener mucha formación para poder abarcar todos estos pilares. Como veis, pues se ven contratos, trabajo infantil se verifica, trabajo forzado, medio ambiente. Todo esto aunado en la auditoría nos hace ver el cumplimiento de unos códigos de conducta. ¿Qué beneficios tienen las auditorías de responsabilidad social? Pues proteger la reputación de la marca, es algo que hemos comentado anteriormente. Promover la producción de calidad y la productividad de los empleados. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de compradores, clientes y la legislación local. Y al final todo esto nos aporta un valor añadido. Si bajamos en cada uno de los pilares que hemos comentado, cuando hablamos de trabajo infantil, nos dicen en España no hay trabajo infantil. Os sorprendería ver que no es raro encontrar trabajo infantil en España y a veces nos pensamos que esto es en otros países. Pues no, yo he auditado empresas donde se han encontrado situaciones en las que hemos encontrado niños trabajando. Por eso no os sorprendáis de que estos puntos sean verificados durante las auditorías de responsabilidad social. La situación actual, las marcas, retailers, alinean sus estrategias con códigos o estándares en función de su aceptación geográfica o el sector en el que se opera. Así pues, podemos ver que esquemas como sedes SMETA, que habréis oído en muchas ocasiones, se requieren principalmente en Reino Unido, aunque en Estados Unidos, Australia, son países también que verifican su cadena de suministro con estos esquemas. ANFOR y BSCI se requiere principalmente en Europa y Alemania es uno de los países donde más se solicita este esquema, aunque aquí en España están empezando a muchos retailers a pedir este esquema. WRAP, que se pide en Estados Unidos, y ICS, que se requiere mucho en Francia. Son los países donde normalmente suelen pedir estos esquemas. La diferencia entre los códigos es mínima, más en su presentación y formación que en su base. Y la mayoría de estos códigos de conducta están basados en las convenciones de la OIT. Os quiero hacer referencia a ASCA, que os suene por lo menos, porque hoy en día se está poniendo muy de moda esta Asociación de Auditores Profesionales de Cumplimiento Social. La mayoría de los esquemas que estamos mencionando requieren que el auditor pertenezca a esta asociación. Esto implica que el auditor está acreditado y siendo evaluado constantemente. Debemos pasar una serie de exámenes para poder ser auditor ASCA. Si no lo somos, hay muchos de los esquemas que no aceptan estas auditorías, con lo cual es muy importante cuando vayáis a solicitar una auditoría de responsabilidad social, saber si el auditor que os está haciendo dicha auditoría pertenece a ASCA y si está debidamente acreditado. Como veis, ASCA
SGS fue miembro fundador de ASCA y participó activamente en el desarrollo de esta institución internacional. Entramos en lo que realmente os interesa a vosotros. Aquí veis, os he puesto principalmente los esquemas que más se están demandando. Por alguno de ellos voy a pasar muy por encima porque son esquemas que no aplica a vuestro sector, pero sí quiero que los conozcáis o por lo menos que os suene para que veáis que hay esquemas determinados para sectores en concreto. Tenemos GRAP, ITI, RBA, ICS, SMETA, ANFOR y BSTI, los códigos de conducta propios, SA8000 y GRI. Vamos a empezar por GRAP. GRAP es una producción acreditada responsable a nivel mundial, principalmente requerido en Estados Unidos, y es el sector textil el que demanda este tipo de esquema. No voy a entrar mucho en la explicación de este estándar porque no os va a aplicar a la mayoría de vuestras organizaciones, pero que sepáis que existe este esquema. ITI es un programa específico para el sector juguete. Todos ellos tienen su propio código de conducta y este en concreto es para el sector juguete. Auditoría de Responsabilidad Social RBA es una alianza de comercio responsable por sus siglas en inglés. Fue fundado en 2004 y para fomentar el código de conducta común para el sector de la electrónica. Si bien os lo he puesto porque este esquema está empezando a tener ampliación en otros sectores. Entonces es probable que en los próximos años tengamos conocimiento de que otros sectores, no solo la electrónica, se vean auditados por este esquema y con su código de conducta. Aquí tenemos ICS. Este sí que me voy a parar en él porque es un esquema, principalmente lo solicitan en Francia. Como veis, ADEO, Leroy Merlin, Auchan, son muchas de las grandes marcas que solicitan este tipo de auditoría. Es una iniciativa multisectorial que tiene como objeto mejorar las condiciones laborales en la cadena de suministro. Al final, todos los esquemas lo que tratan de ver y verificar son las condiciones laborales. Y como hemos dicho antes, la diferencia entre cada uno de ellos es mínima. Las acciones de ICS se basan en una metodología común, aplicada a todos los miembros, y en asegurar un control completo del proceso de auditoría por parte de las marcas. Las auditorías ICS son encargadas y gestionadas por la compañía miembro. Esto quiere decir, funcionan con una base de datos y si una organización quiere ser auditada con ICS, si no hay un miembro que pertenezca a esta iniciativa, no se puede auditar. Por mucho que digamos, audítame en ICS, si no hay un Leroy Merlin, si no hay una ADEO, si no hay una Auchan que solicite este tipo de auditoría, no podemos realizarla. Con esto lo que tratan es tener un mayor control sobre las empresas que son auditadas. Los miembros ICS comparten reglas de control en común cuando se auditan y se identifican el cumplimiento graves en las fábricas. Esto quiere decir que si una empresa es auditada bajo el estándar ICS y se detecta un incumplimiento grave, ese incumplimiento, todas aquellas miembros que están dentro de ICS pueden ver y chequear que ha habido un incumplimiento grave en una organización. Nos vamos a centrar ahora en sedes. Sedes SMETA es el esquema que principalmente, y muchos de vosotros conoceréis porque es el que más se demanda hoy en día. Sedes significa Supplier Ethical Data Exchange, que básicamente es una base de datos que permite a los proveedores mantener datos sobre prácticas éticas y responsables en su cadena de suministro y compartir esta información con sus clientes. Permite a minoristas y marcas gestionar y supervisar los problemas de su cadena de suministro. No es una base de datos para encontrar un proveedor. Quiere esto decir que si yo me hago miembro Sedes y trato de encontrar un proveedor,
no lo voy a encontrar. No es esa la filosofía de SEDES. Como veis, funciona también como ICS, con una base de datos, una plataforma, pero a diferencia de ICS, en SEDES, una organización que no sea miembro SEDES se puede auditar bajo este esquema. No necesitamos ningún miembro que nos autorice o que nos permita hacer esta auditoría. Esa es la gran diferencia que tiene SEDES con ICS, por ejemplo. ¿Qué es SMETA? Porque normalmente va ligado a las palabras SEDES, SMETA. SEDES es la plataforma y SMETA es la metodología. SMETA es SEDES Member Ethical Trade Audit, desarrollado y mantenido por SEDES Stakeholder Forum. Es una guía de buenas prácticas, un enfoque para impulsar la mejora continua de las normas de auditoría. Los requerimientos están basados en el Código de Conducta ETI. No es una norma o un código y no es un proceso de aprobación. Y no es certificable. Que muchos de vosotros cuando nos solicitáis una auditoría SEDES SMETA nos decís, ¿y me vais a aportar un certificado? Pues no, no es una certificación como tal, no se emite un certificado como se pueda emitir en BRC o IFEX. Entonces, SMETA es la metodología. Esto quiere decir que cualquier empresa certificadora debe de utilizar la misma metodología para auditar cualquier organización, bien sea en España, en China, en India o en cualquier otro país. Lo único que haremos es trasladar la legislación a cada uno de estos países, pero la metodología es la misma. Esto quiere decir que si una auditoría tiene una organización, tiene 200 trabajadores, la metodología dice que 200 trabajadores tienen que hacerse en 2 jornadas de trabajo. Pues esto va a ser aquí en España, en China o en cualquier otro país. ¿De acuerdo? Como veis, hay varios tipos de auditorías dentro de SEDES SMETA. Tenemos SEDES SMETA 2 pilares, SEDES SMETA 4 pilares. El 2 pilares, por decirlo, es el más básico. Aquí verificamos tema laboral, tema de seguridad social y en medio ambiente, pero a un nivel muy básico. Los requisitos que se pide en este apartado, en el 2 pilar, en tema medioambiental, es requisitos legales y cumplimiento legal básicos. En el SMETA 4 pilar se vuelve a verificar el tema laboral, seguridad y social. En medio ambiente, aquí ya tenemos requisitos parecidos o requerimientos a una ISO 14001. Y luego se ve la parte ética empresarial. Estos son los cuatro pilares importantes. Este año con el tema, el año pasado con el tema de la COVID, SEDES permitió hacer un virtual assessment. Con esto se hacía mediante una auditoría virtual, se podía ver el cumplimiento de determinados puntos. El único problema que tiene para mí esta auditoría virtual es que habría que repetir la auditoría completa en un SMETA 2 pilar o 4 pilar al año, con lo cual para suplir lo que es la auditoría básica ha funcionado, pero luego había que repetir la auditoría en muy poco espacio de tiempo, con lo cual las empresas han ido siempre a un SMETA 2 pilar o 4 pilar. Pero aquellas que tuvieron cerradas y no permitieron visitas, pues pudieron ser auditados con esta metodología. Las auditorías SEDES SMETA, como os he comentado, se basan en el código de conducta, ETI. Pueden ser anunciadas, semianunciadas o no anunciadas. Estos son requisitos que pone normalmente vuestros clientes. La periodicidad de estas auditorías las marca también el cliente. Hay clientes que en base a su mapeo de riesgos de su cadena de suministros pueden decir que la auditoría sea realizada cada año, cada 2 años o cada 3 años. La tendencia actual es que estén bajando a 2 años e incluso en algunos sectores la auditoría se está realizando cada año. Pero como os indico, esta periodicidad la marca vuestro cliente o vosotros mismos, si sois vosotros los que decidís realizar la auditoría bajo este esquema. Al final, si incluís
estas auditorías en vuestra planificación, como podáis realizar una BRC o una IFS, os estáis inculcando en tema de responsabilidad social y os aporta muchas ventajas el tenerla planificada y no correr, como siempre suele suceder, que un cliente os pide un determinado pedido, suministráis el pedido y cuando llega la mercancía a destino no dejan descargar, y así me he encontrado situaciones porque no han pasado la auditoría y en ese caso hay que correr. Por eso os recomiendo que si hay clientes que ya os la solicitan, que la tengáis muy inculcada dentro de vuestra planificación de auditorías para no tener que correr. Este es el código de conducta ETI. Como veis, los puntos que verifica trabajo infantil, trabajo que no haya trabajo forzado, habla de un mínimo living wage, el mínimo vital en temas de salarios, hablan de tener registro las horas, el control horario, las condiciones de seguridad y salud, que el trabajo sea libre elegido, el derecho a la asociación. Estos códigos de conducta la mayoría de las organizaciones lo tienen ya implantado en las empresas, con sus propias palabras o con su propia forma de verlo, pero los principios son exactamente los mismos. Si vemos la página principal de una auditoría SMETA, como veis, aquí tenéis todos los puntos que se chequean, que se evalúan, que básicamente son los mismos puntos que se ven en el código de conducta. Cada uno de estos puntos que tenemos aquí, estas secciones 0A, 0B, el 1 y 2, trabajo infantil, derecho a la asociación, condiciones laborales en materia de seguridad y salud, el salario, horas de trabajo, que no haya discriminación, el empleo regular. Todos estos puntos son los que se auditan mediante verificación documental, entrevistas a los trabajadores y visita a las instalaciones. De esta forma triangulamos todo lo que es las posibles desviaciones que se puedan encontrar en una auditoría. Otra de las preguntas que soléis hacerme mucho es qué tipo de membresía tiene sedes SMETA. Hay tres tipos, tipo A, tipo B y tipo AB. El tipo A solamente visualiza los datos en la plataforma sedes. El tipo B carga sus propias auditorías y comparte con los clientes. Y el tipo AB tiene que visualiza las auditorías y comparte también la información con los clientes. El hacerse miembro sedes en la plataforma sedes tiene un coste aproximado de 190 libras más o menos cuando es tipo B. No es difícil hacerse miembro y tiene un self-assessment que llama un checklist de autoevaluación que es bastante interesante y os da una herramienta bastante completa para verificar el grado de cumplimiento con el código de conducta ETI. Cuando os hacéis miembro de sedes, podéis hacer la auditoría sedes SMETA, subirla y linkar vuestra emplazamiento con vuestros clientes. Vosotros sois los que tenéis la propiedad, la autorización de decir qué clientes o no clientes pueden ver vuestras auditorías. El control de vuestros informes lo tenéis siempre vosotros. Esa es la forma que tiene la plataforma sedes. Es una plataforma online en la que vosotros tenéis vuestra información como site, podéis crear vuestro perfil y podéis subir vuestros informes de auditoría. En esta plataforma, las desviaciones que son detectadas se pueden ir cerrando en ella misma, de tal forma que subís las acciones correctoras que se han llevado a cabo y el auditor le llega un mensaje, ve la acción correctora y se puede cerrar. Como veis, es una plataforma
en la que hay una interactuación entre la empresa auditada, el auditor y vuestro propio cliente. Clientes que utilizan esta metodología, pues aquí tenéis que Amazon, Danone, Nestlé, PepsiCo, Tendan, Tesco. Tesco principalmente es uno de los clientes que, además de requerir sedes SMETA, el auditor que hace este tipo de auditoría tiene que ser acreditado por Tesco. No cualquier auditor puede hacer auditorías de Tesco. Lidl, por ejemplo, Waitrose, estas empresas están requiriendo a su cadena de suministro que sean auditados con esta metodología, sedes SMETA. Pasamos a otro de los esquemas que también es muy solicitado últimamente y tiene más parecido con el inicio, con ICS, con el primero que os explicaba, porque también funciona con una plataforma, pero si no hay un miembro ANFOR y BSCI que solicite la auditoría, pues no podemos realizarla. ANFOR y BSCI es una asociación empresarial global líder para el comercio abierto y sostenible. Funciona con una plataforma que la han cambiado hace poco. La auditoría se solicita a través de la plataforma y toda la información se cuelga en la misma. El informe y todo se hace en la misma plataforma. El auditor tiene que estar acreditado por ANFOR y BSCI, tiene unos esquemas y una formación independiente al resto. Aquí sí que marcan la periodicidad en este esquema y a diferencia de sedes SMETA sí que tiene un scoring que ahora veremos. Empresas que solicitan este esquema, el Corte Inglés, Mango, Tendan y otros muchos que no hemos puesto aquí. Como veis tiene su propio código de conducta, que si lo chequeamos y lo comparamos con el código de conducta ETI es muy parecido. Básicamente los puntos principales, que no haya trabajo forzado, que no haya trabajo infantil, que no haya trabajo precario, el derecho a la asociación, la seguridad y salud, todos estos puntos son básicos para todos los códigos de conducta. BSCI, la diferencia que tiene es su efecto cascada. Entra más en profundidad en por qué una desviación se ha detectado y se trata de verificar qué lo ha producido y se verifica aguas arriba y aguas abajo hasta encontrar el problema de esta desviación. Pero como veis, los puntos a auditar, los puntos a chequear del código de conducta ANFOR y BSCI es muy parecido al resto de códigos. Uno de los puntos fuertes que para mí tiene ANFOR y BSCI es que tiene un scoring. Y muchas de las organizaciones cuando nos piden las auditorías de responsabilidad social, nos piden, pero he aprobado, he suspendido, pues en sedes SMETA, por ejemplo, solo tenemos lo que es el informe y el CAPAR, donde tú lees todas las desviaciones y los puntos fuertes que se han detectado durante la auditoría, pero no se da una puntuación, porque no es un pass-fail. Es ir de la mano hacia la mejora continua en tema de responsabilidad social. ANFOR y BSCI lo que se ha dado es un pasito más para facilitar a las organizaciones pues el poder tener su mapeo de riesgo y evaluar así su cadena de suministro y poderla tener con una puntuación. Como veis, hay un A, B, C, D, E. Dependiendo de las desviaciones que se hayan sido detectadas durante la auditoría, pues tiene un scoring con una periodicidad. Cada 2 años, si tienen desviaciones en D, pues hay un follow-up a los 60 días. En fin, dependiendo de la desviación o de las no conformidades que se hayan detectado,
pues hay que hacer una auditoría a los 30 días inmediata, a los 60, o la periodicidad puede subir a los 2 años. Aquí hay un punto muy importante, que es el cero tolerancia, que es cualquier auditoría, dentro de la auditoría del reporte hay unas determinadas preguntas que son categorizadas como tolerancia cero. En el caso que sea detectada cualquier incidencia en estas preguntas, hay que informar inmediatamente y emitir una alarma para informar al cliente de que se ha detectado un incidente grave en una de estas preguntas. Pasamos ahora a las auditorías sociales con código de conducta propio. Hay algunas empresas que deciden crear sus propios códigos de conducta. No se rigen por ICS o por SMETA o por ANFOR y BSCI, sino que crean su propio código de conducta. ¿El porqué de ello? Pues bueno, pues porque quieren profundizar en determinadas preguntas, porque quieren evaluar a todos sus proveedores de una manera con un checklist adecuado para ellos. De esta forma pueden verificar el cumplimiento de los requisitos con proveedores y con la compañía. Cada una de las empresas puede generar su propio código de conducta. Por ejemplo, aquí tenéis Inditex, Chanel, Coca-Cola, Decathlon, Chloe y el Corte Inglés, por ejemplo. El Corte Inglés acepta SMETA y acepta BSCI, Tendan acepta SMETA y BSCI, Coca-Cola tiene su propio código de conducta, Decathlon tiene su propio código de conducta con su propio checklist, Inditex tiene el suyo propio. La diferencia de estos códigos es que no son compartidos con el resto de empresas. Es la desventaja que puede tener este tipo de auditorías. Una auditoría SMETA puede ser compartida con todos estos clientes, o una auditoría ANFOR y BSCI, pero un código de conducta son propios de ellos, con lo cual normalmente no se comparten. Pero si tenéis clientes que os lo exigen, pues al final la única solución es auditarse basándose en el código de conducta. Aquí os he hecho una pequeña comparativa para que veáis las pequeñas diferencias que tiene los esquemas con cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos ANFOR y BSCI, que principalmente tiene un reporte, tiene un scoring, en el código de conducta tiene reporte, tiene un scoring también, depende del cliente. En SMETA no tiene puntuación, no tiene resultado, como veis aquí, y en GRAP sí que tiene un nivel Premium, Gold y Silver. Pero para que veáis que básicamente funcionan todos con un reporte, ICTI y GRAP sí que tienen certificado. El resto de los esquemas solo tienen reporte, no tienen certificado, como decía anteriormente. Los pasos que tiene una auditoría: se solicita la auditoría, se prepara y se planifica, se hace auditoría in situ, el informe y el seguimiento. Básicamente esto es un proceso muy parecido a cualquier otro tipo de auditorías a lo que estáis acostumbrados a funcionar. El ciclo de la auditoría pues es básicamente exactamente igual a los que estáis acostumbrados. La reunión de apertura, se visita las instalaciones. En la visita a las instalaciones se chequea los diferentes puntos medioambientales, prevención, se ven los trabajadores, las condiciones que tienen. Se pasa luego a una revisión documental para chequear todo lo que hemos visto in situ. Y un punto muy importante que tiene estas auditorías son las entrevistas a los trabajadores. Se basa mucho toda la información que se tiene en las entrevistas a los trabajadores. Se hace una reunión final con el equipo auditor y se emite el informe de auditoría.
Vamos a ir tratando de explicar aquí cada uno de los puntos que se auditan con los distintos esquemas para que veáis básicamente lo que hemos ido viendo en cada uno de los códigos de conducta. El trabajo infantil, aquí en España, la edad mínima, como sabéis, 16 años, pero hay otros países que bajan a 15, incluso a 14. El trabajo infantil, chequeamos que no está permitido el trabajo nocturno, que no pueden trabajar con productos químicos, por ejemplo. En todos los esquemas, tanto Código de Conducta, ICS y SMETA, este requisito de trabajo infantil para todos ellos es exactamente igual. En el tema de seguridad y salud, chequeamos el espacio de trabajo, se chequea la ventilación, los locales, la calefacción, es un punto muy fuerte de las auditorías de responsabilidad social y se comprueba todo lo que es prevención de riesgos laborales. En sedes SMETA, todas las auditorías se verifican que tengan, por ejemplo, me queda en blanco. Por ejemplo, uno de los requisitos legales en España es que se hagan simulacros de incendios. En sedes SMETA nos piden que se hagan perdonad que me he quedado en blanco, que se haga simulacros de incendio anuales y en todos los turnos de trabajo. Durante la auditoría de responsabilidad social hay requisitos legales, pero muchos de estos esquemas van mucho más allá de lo que es el requisito legal. Por ejemplo, SMETA nos pide que se haga este simulacro de incendio en todos los turnos y una vez al año. Nuestra legislación nos dice, si solo tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, nos dice que se haga con una periodicidad, pero nosotros la podemos marcar. Con esto quiero decir que durante una auditoría de responsabilidad social vamos siempre mucho más allá de lo que es los requisitos legales. Cada uno de los códigos de conducta y de los esquemas nos van marcando estos puntos que tenemos que ir más de los requisitos legales. En trabajo forzado chequeamos retención de documentación, sueldos en depósitos por alojamiento. Si pensáis que en España estas cosas no se suelen pedir, no es difícil encontrar que una empresa haya retenido la documentación a sus trabajadores. En algún caso sí que nos hemos encontrado de que los pasaportes se les han retenido. A veces pensamos que esto solo sucede en otros países, pero la verdad es que no hace falta irse muy lejos para encontrar este tipo de problemas en nuestro país. Horario de trabajo, bueno, pues control de horas, las horas extras, los descansos entre jornadas y jornadas, las vacaciones. En el campo nos encontramos que muchas de las organizaciones no saben cómo implementar el registro de horas cuando los trabajadores se encuentran en el campo. Bueno, pues es una práctica habitual que estos trabajadores, estos jornaleros estén en el campo y no tengan el control horario. Sería una desviación en cualquiera de los esquemas que hemos revisado anteriormente. En SMETA, en Ánfora y BSCI y en ICS, el máximo de horas que nos permiten a la semana son 60 horas con las horas extras permitidas. Esto, si no tenemos un control horario, no podemos verificarlo, con lo cual sería una desviación importante. Salarios y política de remuneración. En Ánfora y BSCI y en SMETA nos piden que identifiquemos lo que es el living wage, que no es el salario mínimo interprofesional, que a veces confundimos el salario mínimo con el living wage. Podemos tener un salario mínimo interprofesional, pero no ser suficiente para poder vivir. En otros países este living wage sí que es calculado
hay una metodología para poder calcular este living wage, y aquí en España nos tenemos que guiar por el salario mínimo interprofesional. En la plataforma Ánfora y BSCI hay un punto muy importante que nos pide calcular este living wage. Esto lo que quiere decir es que con un salario de un jornalero tratamos de ver que puede ser que cumpla con legislación, que se le pague de acuerdo a convenio colectivo, pero a lo mejor no es suficiente para poder llegar al living wage. Con lo cual sería una no conformidad contra el Código de Conducta, aunque no contra la legislación española. ¿Qué quiere decir esto? Que si cumplo legislación puedo tener una no conformidad contra un Código de Conducta. Pues sí, puede ser, claro que sí, porque las auditorías de responsabilidad social lo que tratamos de ver es ir más allá, no solamente con los requisitos legales. Se trata de ser cada vez un poquito mejor. Se chequean las nóminas, se chequea el pago. Hemos verificado en este año de pandemia, hemos tenido que verificar y hacernos expertos en los ERTEs, como todos vosotros, para ver si se cumplía o no se cumplía, o si había alguna práctica ilegal en estos apartados. La libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, bueno, pues se comprueba que aquellas empresas que tienen la posibilidad de hacer que sus trabajadores pues tengan la libertad de asociación, de que no se les coarta, de que no se les impide, que tienen derecho a los sindicatos y a formar asociaciones, que pueden tener alguna negociación colectiva, pues algún descuelgue de convenios colectivos, saber si los han hecho, si los han gestionado. Todos estos puntos se chequean durante la auditoría. Y como veis, es un punto que está chequeado en todos los esquemas que hemos verificado. La discriminación, pues se comprueba la raza, nacionalidad, religión, sexo, si hay códigos internos, cómo se comprueba si hay formación, si hay promoción, si las empresas tienen los planes de igualdad, tanto que últimamente estamos hablando de los planes de igualdad que han ido bajando a empresas que a partir de 50 trabajadores están obligados a tenerlos y tenerlos registrados, pues se comprueban si estas empresas tienen estos planes de igualdad. Si tienen algún problema con las nacionalidades, si los extranjeros que están trabajando tienen toda la documentación al día. No es raro encontrar empresas con trabajadores extranjeros que tienen contratos en distintas empresas. En algún caso me he encontrado una empresa que me ha dicho: he detectado un trabajador extranjero que estaba en Huelva trabajando y a la misma vez estaba en Barcelona trabajando. Bueno, pues la falsificación documental a la hora de dar de alta a estos trabajadores os presentan documentaciones y hay que chequearlas y estar muy al tanto con estos problemas que os podéis encontrar. Prácticas disciplinarias, reglamento interno, si hay abusos verbales, físicos, deducción de salarios. Los convenios colectivos nos permiten tener sanciones. Todos los códigos, todos los esquemas que hemos estado verificando nos indican que las prácticas disciplinarias no están bien vistas de alguna manera. Hay que ver, investigar y determinar muy bien cuándo se hace una sanción a un trabajador y el motivo de la misma. Hay que chequear, hay que tener un registro y hay que comprobarlo. No es difícil encontrar en determinadas organizaciones abusos verbales, faltas de respeto, encontrar aseos cerrados con llaves porque no se les deja a los trabajadores acceder a los aseos, control del acceso a los aseos para presionar al trabajador de alguna manera a no usarlo. En este campo os puedo comentar y anécdotas muy interesantes de distintas prácticas disciplinarias que se llevan a cabo en este país, y no es raro encontrarlo. Os voy a hablar de la SA 8000. La SA 8000
es de todos los esquemas quitando GROAP e ICTI, es la única norma certificable. Es una certificación en la que se emite un certificado como ISO 9014 BRC. Tiene los mismos pasos que una certificación. Este estándar pertenece al Social Accountability International SI, situada en Nueva York en 1997. Como os decía, es un sistema certificable. Este estándar requiere un sistema de gestión propio e implantado. Controle todas las operaciones y a la vez un sistema para controlar y monitorizar a los proveedores. Si bien aquí dice en esta certificación que necesita de un sistema de gestión propio implantado, los otros esquemas que hemos comentado cada vez profundizan más y es necesario tener un sistema de gestión en materia de responsabilidad social, con lo cual la mayoría de las organizaciones estáis tendiendo a tener a un responsable en RSC, porque es muy difícil de separar lo que es un sistema de gestión de RSC con otros sistemas de gestión. Al final lo que interesa es tenerlo todo en conjunto. La norma refleja las disposiciones laborales contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios de la Organización Internacional de Trabajo, OIT. También respeta, complementaria y apoya las leyes laborales nacionales en todo el mundo y actualmente ayuda a garantizar condiciones de trabajo éticas. Hay unas 4.000 empresas certificadas en esta certificación, en esta norma. Es válida cada 3 años y necesita de auditores acreditados y son expertos en temas de SA 8000. A diferencia de los otros esquemas que un auditor tiene que estar reconocido con ASCA, en SA 8000 funciona con auditores muy parecidos a normas como ISO 9000 o ISO 14000. Yo, por ejemplo, estoy acreditada en ANFOR y BSCI, en SMETA, en COC, en otros esquemas, pero no podría hacer auditorías de SA 8000 porque no estoy acreditada para ello. Si vemos los puntos que se auditan bajo la norma SA 8000, no difieren mucho de los distintos códigos de conducta que hemos visto anteriormente. Trabajo infantil, trabajo forzado, seguridad y salud, prácticas disciplinarias, discriminación, horas de trabajo, remuneración, sistema de gestión. Es decir, nada de lo que os estoy comentando aquí difiere de lo anterior. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué esquema es el que más me conviene a mí? Pues depende de cada organización. Depende de lo que queréis, depende de lo que os piden vuestros clientes. Si no hay ningún cliente que te exija ni que te solicite ningún tipo de metodología ni de esquema, podéis implantar cualquiera de los esquemas SMETA, código de conducta propio vuestro, o ir a una certificación SA 8000. Si por el contrario vosotros sois una de las empresas que sois proveedores de clientes, sois proveedores de empresas que ya están pidiendo SMETA, por ejemplo, pues yo me iría directamente a implantar un sistema SEDES SMETA, porque me va a valer para todos los clientes. Al final lo que tratan estos esquemas es de ser aceptados por todas las grandes empresas. Esto quiere decir que si yo suministro a Waitrose, pero por ejemplo también suministro a Walmart, solo tenga que pasar una auditoría SMETA y sea reconocida para ambos clientes. Cuando un cliente solo acepta ANFOR y BSCI, tratamos de indicarles que acepten también SMETA. Es verdad que a veces los clientes piden ANFOR y BSCI y no aceptan SEDES SMETA. Suele darse. Al final esto es si tengo BRC o tengo IFS. Hay empresas que solo se mueven hacia un determinado línea de negocio o a un determinado país donde BRC tiene más importancia y no se certifican en IFS. Y en cambio hay otras organizaciones que dicen, no, yo necesito los dos esquemas porque mis clientes me lo piden. Pues en temas de responsabilidad social, la idea básicamente es la misma.
dependiendo de a qué clientes nos vamos a mover, os puede interesar un esquema o os puede interesar otro esquema. El problema radica en que si vosotros mismos queréis hacer una auditoría a ICS o a ANFOR y BSCI, si no tenéis un miembro que solicite esta auditoría, vosotros como organización propia no lo podríais hacer. La diferencia de CDS Meta es que vosotros podéis en cualquier momento solicitar este tipo de auditoría. No sé si me he explicado bien porque como no os veo las caras y las preguntas, no sé si me he explicado. Lo que quiero es que entendáis que el control de la auditoría básicamente va relacionado hacia dónde os queréis mover o hacia qué país o hacia qué línea de negocio se está moviendo vuestra organización. Y por último os voy a explicar lo que es GRI, que muchos de vosotros ya lo conoceréis, porque últimamente igual se está demandando bastante. GRI es Global Reporting Initiative, es una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones. Fue fundada por Ceres y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 1997 en Estados Unidos. En el año 2002, GRI trasladó sus oficinas a Ámsterdam, donde actualmente se encuentra su secretaría. El proceso de elaboración de una memoria de sostenibilidad no tiene como único objetivo el reporte, sino que permite también medir el desempeño de la organización a través de los indicadores, establecer objetivos y metas y planificar y gestionar los cambios necesarios para lograrlos. Como veis, básicamente la metodología que tiene GRI es muy parecida a los esquemas que hemos visto anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que si yo quiero una memoria de sostenibilidad, cuando nosotros la realizamos basada en metodología GRI, es porque queremos bueno, pues comunicarlas a todas nuestras partes, a todos nuestros stakeholders. En cambio, un informe CDS Meta, por ejemplo, no lo colgamos en una página web para indicar que hemos hecho una auditoría. Son conceptos distintos y dependiendo de hacia qué mercado o qué es lo que queremos mostrar a nuestras partes de interés, podemos irnos hacia una metodología, hacia otra. Pero no son incompatibles. Es decir, si yo inicio una auditoría de responsabilidad social con uno de los esquemas, CDS Meta, por ejemplo, y luego queremos irnos a hacer una memoria de sostenibilidad, muchos de los campos que habremos hecho en CDS Meta nos van a ayudar a tener una buena memoria de sostenibilidad, nos pueden aportar mucho. Y si todo esto lo queremos alinear con los objetivos del desarrollo sostenible, seguramente tendremos indicadores, tendremos KPIs, tendremos verificación de los puntos para poder alinear todos estos puntos y tener, bueno, pues una memoria o un grado de cumplimiento de los ODS o bien haber pasado una auditoría de responsabilidad social. Lo que quiero deciros es que esto no hay que verlo como partes separadas, sino que se puede ver en su conjunto e ir alineados uno con otros. No son puntos independientes. Principales sectores y sus problemáticas. Ya os he ido contando en algunos casos las desviaciones más comunes que hemos encontrado, pero os voy a contar algunos de ellos que hemos detectado durante los años de auditorías que llevamos realizando. En el sector textil, ¿qué nos hemos encontrado? Talleres no autorizados, subcontratación, remuneración en base a un sistema por prendas que no garantiza el salario mínimo, talleres que están, bueno, en lugares o locales que no están autorizados, trabajadores que están contratados a 4 horas y trabajan 8 o más, empresas que no tienen nada en materia de prevención de riesgos laborales. En el sector textil,
bueno, máquinas que no están adecuadas a, bueno, pues a reales decretos o que están con las medidas de seguridad pertinentes. Se les paga por debajo de convenio. En el sector textil esto es lo que nos podemos encontrar. El sector cárnico, bueno, pues han saltado muchas alarmas en estos últimos años con el tema de los falsos autónomos, líneas muy difíciles de discernir si son falsos autónomos o no lo son, uso de empresas externas para la elaboración de ciertas partes del proceso productivo. Bueno, es fácil encontrar empresas de ETT que están metidas para realizar un determinado trabajo y la línea entre lo legal y ilegal es muy difícil. Cooperativas que vienen con trabajadores de otros países para hacer determinados procesos productivos, igual determinar dónde está la línea de lo legal o ilegal es muy difícil. Todo esto que ha hecho saltar grandes alarmas y grandes empresas nos han llamado para hacer auditorías para determinar, bueno, pues si se pueden ver afectadas y si su marca, su reputación, pues se puede ver afectada por un escándalo de este tipo. En frutas y hortalizas, la gestión de los temporeros, como hemos comentado anteriormente, en temporadas de recolección, es fácil que el mismo temporero vaya pasando pues de la manzana a la naranja, al limón, y vayan, bueno, pues teniendo su rueda de alguna manera, y nos encontramos que algunos trabajadores pues viven en casas que son, bueno, no reúnen las condiciones salubres. Hay algunos que nos hemos encontrado que no tienen ni agua potable. En algunos casos nos hemos encontrado que las viviendas, dan susto, por deciros alguna cosa, que en la condición de contratación pues a veces no hay contratos, los contratos en origen a veces se les obliga a pagar por estas contrataciones, los permisos de trabajo con extranjeros pues no están al día, exceso de horas, es fácil encontrar, son convenios colectivos con un salario muy bajo, y la única forma de obtener un salario un poquito más alto, más digno, pues es echándole y dedicándole más horas. No ha sido raro encontrar temporeros que trabajan durante 3-4 meses realizar 14-16 horas diarias, con el consiguiente peligro que esto puede llevar. Esto en los distintos esquemas, tanto en ICS, ESMETA como AFOR y BSCI. Encontrar un trabajador que realice jornadas de 12-14 horas, que no es raro, como os digo, encontrarlo en este sector, serían alertas que tendríamos que iniciar e informar a los clientes de que ha sido, bueno, pues una de las reglas ha sido infringida. Se está llevando una práctica que no es tolerable. En el sector químico, pues nos encontramos productos químicos peligrosos, el almacenamiento, la manipulación, el transporte, incumplimientos de la normativa legal, en temas de prevención y medio ambiente, la gestión de residuos y los vertidos. Como veis, cada uno de los sectores tiene su propia problemática, pero al final todos los puntos que se auditan son los mismos para todos ellos. Lo único que nos hace es centrarnos en cada uno de los sectores donde sabemos que puede haber una problemática en concreto, investigar, identificar y tratar de ver con la organización cómo mejorar. Las auditorías de responsabilidad social tratamos de que no sean auditorías donde vayamos como un policía a ver dónde encontramos la no conformidad o dónde encontramos la desviación de la empresa. Estas auditorías están pensadas para ver cómo se puede ayudar a la organización, qué manera, qué medida de mejora se puede implantar y en un determinado periodo de tiempo volver a revisarla para comprobar que se ha llevado a cabo. He tenido la fortuna de revisar organizaciones donde la primera auditoría no sabían de qué iba, y con el paso de los años empresas donde me decían es que no se pueden reducir las horas, es que no se pueden reducir
que no trabajen los 7 días de la semana si solo vienen a trabajar 3 meses. Y con el paso de los años, ese no se ha podido cambiar así. O sea que no tengáis miedo, porque muchas de las cosas que nos encontramos sabemos que están ahí, pero sí que se pueden mejorar. Y en aquellas en las que no se puede solucionar, ver de qué manera se puede minimizar. Con esto lo que quiero decir es que se puede mejorar y se puede cambiar la forma de actuar y de gestionar una organización. Os he puesto algunas fotos para que veáis desviaciones que nos encontramos habitualmente. En materia de prevención es lo que más hemos detectado, desviaciones. En materia de seguridad de máquinas os puedo contar barbaridades, pues desde poner pues eso, un artilugio para no parar el acelerador. Las condiciones sanitarias de los aseos en muchas de las organizaciones dan miedo. En el campo hay situaciones de verdadera situación que no haya aseos para determinados temporeros. En tema eléctrico, pues es práctica habitual encontrar regletas, cables sueltos, que al final todo esto lo que nos lleva es a incumplimientos, pero a grandes riesgos tanto para vuestra empresa como para vuestros empleados. Estos son solo algunos de los ejemplos, pero es fácil encontrar situaciones. Si nos damos un paseo por cada una de nuestras viviendas o nuestras oficinas o nuestra empresa y lo hacemos con ojos, vamos a ver qué encuentro, no es raro ver situaciones que dices, no me he dado cuenta de que esto estaba así. Si tenemos implantado una metodología de trabajo para evaluar y chequear bajo los esquemas que hemos visto anteriormente, pues esto nos puede ayudar a minimizar el riesgo que podamos tener dentro de nuestras organizaciones. He puesto algunos de los ejemplos que están sacados de Internet. Lo puedo colgar, lo he puesto aquí porque son situaciones en las que me he visto involucrada y que están al orden del día porque son visibles, son públicas y están en Internet. Esto fue una noticia que salió hace unos cuantos años. Me llamaron para investigar porque salió en el canal 4 de Inglaterra, salió una noticia sobre la problemática que tenía en Almería y decía más o menos el precio de nuestras ensaladas. Esta noticia está en Internet, hay un vídeo colgado. Se hizo pues justo un día que llovía muchísimo en Almería, cosa que nunca llueve, pues qué casualidad que la noticia se hizo el día que más llovía. Salen viviendas, no son viviendas, son infrahumanas, son pues situaciones para los temporeros muy incómodas. Con esto lo que os quiero decir es que hoy en día el riesgo que tenemos en las organizaciones ante cualquier amenaza de nuestra marca, de nuestra empresa, es quizás muchísimo más fácil que antes y nos puede hacer mucho daño a nuestra reputación. He colgado el link por si más tarde queréis ver el vídeo y echarle un vistazo. Si decimos que cualquier auditoría de responsabilidad social puede evitar esto, no lo va a evitar, pero sí que podemos minimizar o sí que podemos decir que nuestra organización está intentando hacer o adoptar las medidas necesarias para que situaciones como esta no se produzcan. Otra de las noticias que he sacado de Internet va con las ETTs. Estuvieron en el punto de mira en la zona de Almería
porque se les pagaba por debajo de convenio, porque las condiciones que tenían no eran las adecuadas, porque muchos de los trabajadores que estaban dados de alta, bueno, pues había muchos de los requisitos legales que no se les llevaba a cabo. La organización, la empresa en este caso, en muchas de ellas no estaban al día de lo que sucedía con las ETTs, en otros casos sí. ¿Esto quiere decir que el uso de las ETTs no es bueno? No, muchas de las organizaciones son necesarias y sin ellas no se podría llevar a cabo ni los procesos, ni a lo mejor tener la rentabilidad necesaria para ello. ¿Qué es lo que nos permite cualquiera de las metodologías que hemos hablado anteriormente? Controlarlas, chequearlas, hacerles auditorías internas, chequear de manera mensual con esos trabajadores que se les están pagando. No solo que yo le pago a la empresa de ETT, sino que el trabajador ha percibido por los honorarios por los que se les ha contratado. Esto muchas de las veces vosotros no lo tenéis en cuenta. Decís, si yo le he pagado a la ETT, yo le he hecho la transferencia y le he pagado, ¿de acuerdo? Pero ¿y el trabajador que tenéis en vuestras instalaciones? ¿Ha percibido este dinero? ¿Os preocupáis de ellos igual que os podéis preocupar de los trabajadores que son propios vuestros? ¿Hay discriminación entre ellos? ¿Le aportáis a estos trabajadores los EPIs, por ejemplo? ¿Se los da la empresa de trabajo temporal? ¿Les cobra por ellos? No es raro encontrar empresa de trabajo temporal que les cobra por los EPIs a los trabajadores. La cuestión es, ¿os habéis rehecho vosotros estas preguntas en vuestras organizaciones para chequear? Con las auditorías de responsabilidad social, en cada uno de los apartados podéis, bueno, pues crearos vuestro checklist y verificar cómo estáis. Mi obligación es pagarle a la ETT. No tengo mayor problema. Como os decía anteriormente, en las auditorías tratamos de ir un pasito más, de ser éticos, no solo cumplir con legislación. En el sector calzado, por ejemplo, es fácil, aquí en Alicante donde estoy, hay muchas empresas de calzado, donde hay diferentes procesos productivos que son subcontratados. La organización le pide a la empresa de subcontratación pues estar al día con la seguridad social, estar al día con Hacienda, y se le aporta, por ejemplo, a los talleres de aparado y cosido para que cosan el zapato. Bueno, la empresa recibe su estado de cuentas, está al día con la seguridad social, está al día con Hacienda, tiene a los trabajadores dado de alta, pero realmente algunas veces saben que el ITA que se les pasa o el PC que se les pasa, hay 5 trabajadores dados de alta, pero ellos saben que la cantidad de pares que le están proporcionando para coser, con 5 trabajadores no se lleva a cabo. Legalmente han cumplido, moralmente no, porque saben que necesitan por lo menos 25 trabajadores para cumplir con los tiempos para coser esos zapatos. Con esto quiero decir que vamos un poquito más allá. Entonces, con estas auditorías lo que tratamos es de verificar estos puntos y de comprobar que vuestras organizaciones habéis reflexionado sobre estos apartados y si habéis tomado alguna medida para que esto no vuelva a suceder. Esto es un caso, por ejemplo, solamente en ETT, pero hay otros muchos casos. Otro fraude que salió en prensa y no hace mucho y todavía seguirá dando vueltas porque es complicado. Primero, complicado de solucionar. Segundo, porque bueno, las empresas tienen que tomar una decisión hacia dónde se quieren ir y cómo solucionarlo. No es fácil. En el sector cárnico, pues uno de los problemas que se encontró es el de los falsos autónomos, aparte del margen del maltrato animal. Algunas empresas nos dicen,
bueno, si estamos cuidando con los animales, nuestro principal problema en estos momentos es que no salgamos en presa por el maltrato animal. Pero tienen un problema mayor, que es el de los falsos autónomos. Hay un porcentaje muy alto de falsos autónomos que fueron dados, bueno, que están trabajando en mataderos, y la solución ahora mismo no es fácil. Hay muchas de las empresas donde han contratado a estos trabajadores, hay otras empresas que tienen todavía licitaciones y están en juicios para ver cómo solucionarlo. No es fácil. Cuando escuchas la problemática en las empresas, no es fácil la solución. A veces hay no conformidades que se detectan y no son fáciles de solucionar ni en 30, ni en 60, ni en 90 días, que son los tiempos normales que se suelen dar para cerrar una no conformidad. Hay no conformidades que permanecen en el tiempo y los clientes tienen que entender que vosotros estáis haciendo las acciones necesarias para poder llegar a no tener esa no conformidad, pero a veces no son fáciles de cerrar. En esta en concreto, con los falsos autónomos, como os decía, hay empresas donde han podido incluir a estos trabajadores dentro de sus empleados, pero hay otras que han decidido, bueno, pues seguir adelante con sus juicios porque no están de acuerdo, porque sus rentabilidades bueno, pues no podrían subsistir y no les queda más remedio que seguir adelante. Aquí lo que os trato de decir es, bueno, que no os asustéis cuando detectéis algún problema o alguna desviación que podáis tener, que durante el proceso de auditoría esta desviación se puede chequear, se comprueba, se trata de ver con la organización qué metodología y qué plan de acción se puede llevar a cabo y se plasma en el informe. En la auditoría se desesmeta, como os he dicho, estas no conformidades, estas desviaciones se subirían en la plataforma para poder cerrarla. En ICS es ya el miembro junto con la empresa y con el documento CAPAS de acciones correctivas donde se cerraría la no conformidad. Y en ANFOR y BSCI el miembro puede ir subiendo sus propias acciones correctivas en las distintas plataformas. Como veis, cada una de ellas tiene un proceso distinto para el cierre de las no conformidades. Otra de las incidencias que hemos detectado en los últimos años en el sector cárnico, pues es falsas cooperativas en el sector cárnico. Hay empresas donde tienen contratadas a cooperativas y esas cooperativas pues pueden tener a trabajadores o cooperativistas dentro de la misma cooperativa. Determinar cuándo es fraude de ley o cuándo es legal es complicado. Básicamente aquí lo que tratamos de verificar es que las condiciones laborales que tiene la empresa sean adecuadas, que el trabajador, si está como trabajando para una cooperativa, tiene todos los argumentos legales y tiene todas las prácticas legales. Tratamos de verificar que no haya discriminación entre ellos. Las jornadas de trabajo que hacen estos cooperativistas que están dentro del marco legal. A veces es difícil porque una cooperativa puede tener autónomos y si estos autónomos se rigen por su régimen, es muy difícil saber el número de horas porque te pueden decir, bueno, soy autónomo y yo puedo realizar el número de horas que realmente necesito. Es complicado, es un sector muy, muy complicado. Hemos detectado que muchas cooperativas se traen trabajadores extranjeros, a veces les proporcionan viviendas, a veces no, a veces las viviendas se las cobran, se las descuentan de las nóminas. Con todo esto os quiero hacer ver que, bueno, las auditorías salen muchas
bueno, incidencia o pueden salir desviaciones o puede salir problemática, pero lo que nos ayuda es a verificar que nuestra organización, bueno, pues puede pasar una auditoría de responsabilidad social, pueden salir errores, desviaciones, pueden ser solucionados y podemos poner los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a suceder. En el sector cárnico a veces es complicado porque viene con problemáticas de muchos años y no va a ser fácil dar una solución a corto plazo. En Huelva, por ejemplo, con el sector del fresón, la fresa, el arándano, tiene otra problemática, que son jornaleros que vienen también con trabajadores de otros países, donde los contratos se les hacen en el país de origen y a veces pues no todo es tan legal como nos podamos creer. Con esto quiero decir que cada uno de los sectores tiene su propia problemática y el auditor, cuando va a realizar la auditoría, tiene que conocer en el sector en el que se está moviendo, ver la problemática que tiene cada una de las empresas a ser auditadas y ver cuáles son las mejores acciones y metodología que se puede utilizar para solucionar una desviación. Y con esto, con mi parte, no sé si he corrido mucho, porque tenía miedo a que no me diera tiempo a terminar y a lo mejor lo he hecho demasiado deprisa, pero si tenéis dudas, pues quizás es el momento de poder hacer las preguntas y entrar más en materia. Perfecto, Pilar. Pues muchas gracias por tu presentación, que no es que hayas corrido, sí, creo que ha sido pues al tiempo que necesitabas, no hay ningún problema en ese sentido. Si te parece ahora, pues vamos a recoger las preguntas de los asistentes, pero antes de empezar quería hacerte una pregunta. Has comenzado hablando de la marca, de la importancia de la marca, ¿no? De la importancia de la imagen de la marca. Y nos has ido hablando, mientras ibas desgranando los distintos metodologías que existen para todo este tema de la responsabilidad social, nos has hablado de grandes marcas, ¿no? Del Corte Inglés, de Decathlon, de Coca-Cola o de quien sea, ¿no? Todas estas grandes marcas, todas estas marcas importantes pasan por este tipo de auditorías sociales. ¿Todavía estamos empezando? ¿Cómo está el tema? A ver, En cuanto a imagen. Yo llevo más de 20 años en el tema de auditorías de responsabilidad social. Hace 20 años hacíamos una auditoría al mes y era, bueno, pues como una cosa, una novedad. Ahora hacemos auditorías a diario con equipos de más de 10 auditores. Al final, todas estas grandes empresas lo que quieren es evaluar a su cadena de suministro. Como decíamos, la marca, la reputación nos puede hacer muchísimo daño. Cierto es que grandes desgracias que han ocurrido en el pasado, bueno, pues la caída del edificio, incendios, todo ha hecho que se corra de alguna manera. La pandemia nos ha hecho que grandes empresas empiecen a decir: ostras, vamos a hacer auditorías porque no sabemos qué es lo que ha pasado. Quizás hemos retrocedido porque las condiciones laborales que veníamos con una buena inercia, la pandemia nos ha hecho pues a que volvamos a tener contratos de menos horas, pero los trabajadores están a más horas, ERTEs no llevados adecuadamente, empresas que están haciendo descuelgues pero no los informan a nadie. Prevención de riesgos laborales, ¿para qué me voy a gastar el dinero en arreglar una máquina si ahora mismo no tengo dinero para arreglarla? Todo esto, ¿qué hace? Que las condiciones vayan en perjuicio. Con lo cual, estas grandes empresas, pues ¿qué hace? Que dentro de la evaluación de su cadena de suministro imponga
que tengan estas auditorías. No es difícil encontrarnos, igual que hacemos la coordinación de actividades y marcamos si la empresa tiene hecha su coordinación, dentro de ese checklist y de ese tick que veamos, ¿tiene auditoría de responsabilidad social efectuada o no? Por ahí va la cosa. Vamos a ver lo que nos pregunta la gente. Ruth nos pregunta si se puede recibir una auditoría de responsabilidad social por parte de algún cliente, proveedor o de alguna otra manera. Sí, la auditoría de responsabilidad social, primero la puede solicitar cada una de las organizaciones porque no tiene por qué tener un cliente que se la solicite, sino yo quiero ver cómo está mi organización, yo quiero ver cómo está mi casa, cómo de limpia está mi casa. ¿Soy socialmente responsable? Bueno, es una pregunta que hoy en día nos podemos hacer todas las organizaciones. Y no tiene por qué venir un tercero a decirme, oye, ¿cómo está tu casa? ¿No? La puedes hacer tú misma. Entonces, primero, una empresa una organización puede solicitar su propia auditoría de responsabilidad social o que haya un cliente que te la esté solicitando. En función de eso, ya podemos elegir qué metodología, qué esquema es el que podemos utilizar. De acuerdo. Nos pregunta Esther si las empresas que están auditadas bajo SMETA, por ejemplo, trasladan SMETA o cualquier otro de las metodologías, imagino yo, trasladan esta información al consumidor. ¿El consumidor sabe que aquello que está comprando ha sido auditado o ha sido controlado desde el punto de vista de responsabilidad social? Buena pregunta. Las organizaciones están poniendo en sus páginas web, si son adheridos pues, a sedes SMETA, si están asociados a Amfor y BSCI, si están en el Pacto Mundial, pero realmente luego esto trasladado al consumidor final, muy poquitas. Algunas empiezan ahora en sus LinkedIn a decir: he pasado con nota la auditoría de responsabilidad social. Acabo de ser auditada en responsabilidad social bajo sedes SMETA. ¿Por qué? Porque al final si no lo dices, no se sabe. Entonces, hay que decirlo. Y además es un valor añadido. Es decir, no solo estoy dando una calidad de mi producto, sino que me he atrevido, he dado el paso a hacer una auditoría de responsabilidad social. Ha salido mejor, peor, con desviaciones. Oye, pero la he efectuado. Entonces, hay que comunicarlo. Si no se comunica, no se sabe. Pero todavía no tenemos en el supermercado, ¿no? Nosotros que estamos en el sector alimentario, etiquetas que nos digan esto está... Bueno, por ejemplo, con la norma, con el ecodiseño y la ecoetiqueta y con el ciclo de vida, ya empieza a tener que uno de los apartados que indica es que haya pasado una auditoría de responsabilidad social. Es decir, no solo cuando ecodiseñamos o hacemos la ecoetiqueta, decimos dónde el inicio, dónde el final, sino uno de los puntos también está ya la auditoría de responsabilidad social. Están empezando a haber empresas que están comenzando con esta metodología. En el textil sí que es fácil encontrar en algunos tiendas donde dice: esta empresa o el algodón ha sido comprado sosteniblemente, o en el café, por ejemplo. Pero si vamos a un supermercado a comprar una manzana, por ejemplo, todavía no hemos visto, o la fresa, ¿no? Todavía no indica, bueno, pues esta empresa ha sido auditada. Todavía no hay movimiento en ese sentido. Mucho campo por correr, ¿no? Sí, Todavía. Nos queda mucho para avanzar. En ese sentido, nos preguntan si hay alguna forma de poder consultar las empresas que han sido auditadas para cada uno de estos esquemas. ¿Es posible ver esta información? ¿Es pública? No, más allá de que me explico. Más allá de que algunas de las empresas lo pongan en su página web o en su pie de firma cuando mandan un email, si eres miembro sedes AB, que era el que comentaban al principio, puedes entrar en la plataforma y tienes acceso a ver distintas empresas. En Amfor y BSCI sí que se pueden ver las empresas que están auditadas, pero una empresa, si yo entro en internet ahora mismo y quiero ver
¿Cuántas empresas se han auditado en sedes SMETA? No, no lo hay en ningún sitio. De acuerdo. Nos preguntan si alguno de estos sistemas es válido para INF. Para el informe no financiero. Yo desconozco qué es. Para la verificación del informe no financiero. No va descaminado. Quiero decir, la verificación del informe no financiero, no todas las empresas hay que cumplir una serie de requisitos para el cumplimiento para la verificación de este informe, pero básicamente lo que se verifica en este informe va muy en línea de una auditoría de responsabilidad social. La historia está en que tú en la verificación del informe no financiero lo que quieres, lo que comunicas realmente es lo que tú quieres comunicar. Es decir, no siempre se comunica todo en este informe porque hay unos mínimos y en esos mínimos tú verificas y tú informas y haces tu informe. En la auditoría sedes SMETA no hay posibilidad de quitar. Bueno, pues no quiero que salga la parte de prevención. Debe de salir sí o sí, es decir, todos los puntos a auditar salen en el informe. ¿Qué te ayuda? Si tú haces una auditoría de responsabilidad social, tienes mucho campo andado para una verificación del informe no financiero. De acuerdo. También nos preguntan, ¿puede darse el caso de que una empresa responda al cuestionario SMETA y no estar auditado? Sí. Actualmente sedes SMETA permite, no ha sacado nada en contra de momento. Tú puedes hacerte miembro sedes SMETA, que como comentaba, más o menos está en unos 190 libras el nivel básico. Tú accedes al checklist de autoevaluación, que te da una idea del grado de cumplimiento que tienes en tu organización contra este esquema, pero si no quieres realizar la auditoría SMETA, de momento no te obliga. De momento, no sabemos lo que durará como todo, pero de momento no te obligan a pasar la auditoría. De acuerdo. Nos preguntan si en las auditorías se valora el hecho de que una empresa tenga implantado un sistema de prevención de delitos penales, compliance. Claro. Cuando se audita lo que es la parte del Management System y de quejas y reclamaciones, se chequea esa parte. Dependiendo de cada uno de los esquemas, se entra más en profundidad en este apartado. Anfori y BSCI, por ejemplo, entra mucho en profundidad en este punto, en esta verificación. SMETA, dependiendo si es el 2 pilar o el 4 pilar, entra más en profundidad en uno o en otro, pero sí que se verifica y se pregunta. Bien. Vamos al tema económico. Más o menos, ¿qué vale hacer una auditoría social? Y si su coste es variable, ¿de qué depende este coste? Vale, sí que es variable. Depende como todo, el número de jornadas que se hace. Por ejemplo, en sedes SMETA, una organización que tenga entre 1 y 100 trabajadores, la jornada es de un día, más 0,5 de reporte, más las tasas. Más o menos eso es lo que puede estar. Y el coste, pues depende de dónde esté ubicada, si hay coste de desplazamiento, si nos sube más la gasolina. Como todo. No es... Pasa que vamos. Depende, no podemos ir, pero no es un coste elevado, quiero decir, que no es algo que una organización no pueda asumir. Y como en todo, da una información muy elevada de cómo está tu casa. Y yo siempre digo, bueno, una cosa es cómo se ve y otra cosa es cómo está. No debe distar mucho del precio de una auditoría de un sistema de gestión de calidad al que están acostumbrados en el sector alimentario, imagino. Muy parecido. Quizás en algunos sectores... Lo mismo que les pueda costar una 22.000 o una IFS, una BRC. Incluso dependiendo un poquito, a lo mejor un poquito más económico. Tienen las tasas, sedes dependiendo si es miembro o no es miembro, tiene tasa, pero bueno, BRC y IFS también las tiene, o sea que muy parecida. Muy en esa línea. De acuerdo. Vale. Esther nos dice, tenemos la auditoría SMETA realizada y nos dicen que no se expiden certificados para la acreditación, sino que se tiene que consultar en SEDEX.
¿Se puede utilizar el logo de SMETA en la documentación de la empresa, por ejemplo, en las facturas, para que conste que están auditadas? Hay que consultarlo a sedes y hay un documento, unas instrucciones, como en todo, del uso de la marca. Igual que en BRC y IFS hay un determinado uso, pues en sedes hay que consultarlo y sí que en las páginas web y en determinados puntos se puede incluir. En las facturas no lo tengo claro, no me lo han preguntado nunca. Habría que consultarlo a sedes, pero hay un documento que te dice el uso de su logo. O sea que se puede preguntar y consultar directamente a ellos. Bien. A ver si la entiendo. Cuando nos piden una auditoría de sostenibilidad, ¿cómo la plantearías o cómo la enfocarías? ¿Está dentro de responsabilidad social? ¿Hay auditoría específica de sostenibilidad? A ver, aquí depende de lo que quieras auditar o cómo lo quieras ver. La palabra sostenibilidad hoy en día es que abarca muchísimo. Entonces, y como todo, lo estamos metiendo en sostenibilidad. Yo quiero huir de lo que llaman ahora el greenwashing, porque es que me da pavor, me da mucho miedo. Primero yo me haría la reflexión de qué es lo que quiero hacer yo dentro de mi organización. ¿Qué quiero hacer? Ver las condiciones laborales que tiene con mis trabajadores para ver en tema laboral, convenios, horas de trabajo, si cumplo, pues podemos hacer una auditoría enfocándonos a ese punto. ¿Qué queremos ver? En tema medioambiental, ¿cumplo con todos los requisitos legales? Se puede hacer. ¿Qué quiero cumplir con determinado ODS? Bueno, porque quiero decir a mis partes de interés, bueno, porque estoy muy enfocada al tema de consumo de agua, por ejemplo, que quiero reducir. Bueno, pues se puede plantear de muchas maneras, depende de lo que queramos comunicar y de lo que queramos obtener. No sé si he respondido a la pregunta. Supongo que sí. Algo de luz les habrás dado. Nos preguntan si una empresa del sector primario en que los agricultores ya tienen Global Gap GRASP, esta acreditación ya se puede dar por aceptada la parte social, ¿o se les debe exigir que además tengan el SMETA? Algunos, la mayoría de los clientes no les es suficiente con el módulo GRAS, ¿de acuerdo? Sí que es un paso importante, no le vamos a desmerecer, quiero decirte que ya es un paso importante el ser auditados con este módulo, se inicia a lo que son las prácticas responsables, pero muchas de las empresas quieren algo más. Entonces, normalmente exigen una auditoría, en el 80% de las ocasiones se desesmeta. Es más, ahora la página web de GRAS ha creado un módulo donde tú puedes hacer un tick diciendo que has sido auditado se desesmeta, bueno, para que así los clientes puedan chequear y verificar que además han dado ya ese paso. Pero es un inicio. Pero como decía, normalmente no es suficiente, se les queda corto. De acuerdo. También hablabas al principio, cuando hablabas del SMETA, que había la opción pues, de los 2 pilares, de los 4 pilares, ¿no? Que uno de los Sí, por ejemplo, de los aspectos que se valoran es el medioambiental. Y yo me preguntaba, ¿no? Por ejemplo, una empresa que ya tenga una ISO 14001 que ya está auditada medioambientalmente, ¿se tiene que volver a analizar el aspecto medioambiental o con eso ya se da por entendido que lo hace correctamente? Reduce tiempos. En la auditoría reduce tiempos. Por ejemplo, en la auditoría SMETA 4 pilar, normalmente Nestlé, Danone, suele pedir SMETA 4 pilar, ¿de acuerdo? Si la empresa está certificada en ISO 14000, lo que hace es reducir tiempos, pero sí se vuelven a chequear determinados puntos pues, para comprobar que no ha habido ninguna desviación desde que se hizo la certificación. Lo que ocurre es que la empresa, pues, lógicamente, está
está mucho más acostumbrada pues, a tener los indicadores, los aspectos de impactos medioambientales identificados, toda la metodología y todo el sistema de gestión de 14.000. Cosa que una empresa que no esté certificada, pues les cuesta muchísimo más cumplir con este requisito. Ya van más preparados, ¿no? Sí. Nuestra audiencia es de industrias alimentarias y la mayoría de nuestras empresas pues lo que están es certificadas pues, por una ISO 22000, por una IFS, por una BRC. Todos estos esquemas de certificación ¿tienen pensado incluir responsabilidad social? BRC, Me estoy tirando a la pista. No. No tienes... No, BRC inició su módulo, su propio módulo en responsabilidad social. No ha tenido, o hasta la fecha, yo no he tenido mucho más información si han avanzado en ese tema. Entre otras cosas, porque si ya hay esquemas suficientes para ser auditados en tema de responsabilidad social, crear uno más no lo sé, pero sí que lo crearon. Las empresas que están certificadas en BRC y IFS 22000, muchos de los puntos que tiene el sistema de gestión lo tienen muy interiorizado, lo que son pues las desviaciones, las no conformidades, la terminología lo tienen muy al día. ¿Qué ocurre? Que normalmente el interlocutor que nos dan para las auditorías de responsabilidad social es el responsable de calidad. El responsable de calidad, cuando yo le digo, dame las nóminas, dame los TCs, pues dice, si es que esto no es mío, a mí me lo han soltado. Y efectivamente, es la realidad. La mayoría de las ocasiones se le suelta al responsable de calidad, cuando realmente el responsable de calidad es el que menos parte tiene en este tipo de auditorías. ¿Qué ocurre? Que como estáis muy acostumbrados, pues eso, os toca planificar, organizar y controlar a los distintos puntos. Pero realmente luego tenemos que hablar con el responsable de recursos humanos. Uno de los pilares, como hemos hablado en todos los esquemas, es el tema laboral. Entonces, cuando nos sentamos con el de recursos humanos, empieza a temblar, que no está acostumbrado. No porque vayamos a pedir nada diferente, o sea, ni nada raro. ¿Qué ocurre? Que son departamentos que al uso no están acostumbrados a ser auditados, ¿de acuerdo? Ayuda, pero claro, cuando entras en temas de registros de horas, cómo pagas la hora extra, cómo discriminas, cómo te organizas en la contratación. Recuerdo una empresa química que solo tenía CEOs de chicos. Y le digo, bueno, ¿y haces contratación de mujeres? Y me dice, no. Digo, claro, ¿cómo vas a hacerla si solo tienes aseos de hombres? Es imposible que la vayas a hacer, ¿no? Claro, no habían caído en que tenían ahí pues un hándicap, ¿no? Ayuda a tener una certificación, ayuda porque la mentalidad cambia, ¿de acuerdo? Pero se queda corto para lo que es la auditoría social. Y realmente los departamentos de calidad son el cajón desastre donde, pobrecitos, les cae todo. Y aquello que no saben quién tiene que llevarlo, pues eso para el de calidad, que como dices tú, están acostumbrados a lidiar con todo. Pues nada, Pilar, hasta aquí las preguntas, hasta aquí las consultas, hasta aquí la jornada de hoy. Agradecerte muy mucho tu participación, tu explicación, que creo que ha sido pues muy clara y muy entendedora. Como mucha gente nos ha comentado a través del chat, es un tema desconocido para muchos de ellos y que por lo tanto pues nos abre un poco la mirada, nos abre las perspectivas y nos hace pues que tengamos en cuenta otras cosas y que pensemos en otras cosas que hasta el momento pues a lo mejor no lo habíamos hecho. Con lo cual, pues te agradezco mucho tu participación hoy aquí y que nos hayas abierto un poco las miras de caras a las auditorías de responsabilidad. Nada, muchas gracias. Disculpad porque ante una cámara es mucho más difícil que en persona. No lo había hecho nunca ante una cámara y a veces es complicado porque no ves las caras de las personas, interactuar es muy complicado. Pero bueno, muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
Perfecte. Gràcies, Pilar. Moltes gràcies a tots vosaltres també per la vostra assistència. Us recordo una vegada més que la presentació de la Pilar estarà disponible a la web del RuralCat. Us enviarem un correu electrònic quan aquesta ja estigui penjada i la pugueu consultar. I rebreu també, com sempre, que assistiu a aquestes jornades, una petita enquesta perquè ens la contesteu i ens feu arribar les vostres opinions, les vostres inquietuds i les vostres necessitats de formació de cara a futures accions formatives. D'acord? Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i molt bon cap de setmana a tothom. Fins una altra. Adiós, Pilar. Gràcies per tot. Adiós. Adiós.